De frente nada más. A ver, lógica, perdón, filosofía, ya se acabó el curso. Ya nunca más lo vas a ver, salvo el próximo año, ¿verdad? En repaso, claro está, en repaso, ¿no? O ya sabes, de repente tu futuro. Pero bueno, el hecho es de que filosofía, ya se acabó el curso, ahora viene otro curso. Este curso, como nosotros le enseñamos a Vallejo y a Anual Integral, un año. Bueno, al Anual Integral todo un año se enseña lógica, porque viene bastante lógica, tanto a lo Villarreal como Callao. ¿No? Pero a los Vallejo le enseñamos a la mitad de año. A ustedes no les viene lógica, pero ha venido, ¿no? En un examen, ¿no? Hace 4 años, ¿te acuerdas? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, dice, ¿no? Sí, dice que se ¿verdad? ¿Sí o no? Ha venido, 2 preguntas vinieron, ¿no? De lógica. ¿Por qué? Porque el profe que hizo esa pregunta era un profe del neopositivismo, que estaba bien ligado a la lógica. Entonces, por eso que la pregunta varía de acuerdo a los profes que hacen las preguntas. Eso no implica que va a venir, pero lo hacemos por si acaso, si es que te llegara a venir, si es que ese profesor de repente de nuevo lo invitan para hacer las preguntas. Aunque en la pre enseñan lógica, sí, pero en el sílabus, o perdón, ¿cómo se llama en tu prospecto no está lógica, por si acaso, no hay lógica. Por eso cuando vino lógica nosotros nos sorprendimos, pero ¿no? Como dijimos, para que de repente no les puedas sorprender a los alumnos, vamos a hacer, ¿no? Al menos una clase, la última clase de lógica, lo que justo ha venido o lo que te puede venir, ¿no? De cosa particular. Veamos, profe, lógica formal. No, la lógica, ¿qué ciencia es? Ahí está la palabra, ahí está la palabra. ¿Qué tipo de ciencia es? Formal, ¿no? Entonces, ¿es una ciencia formal que estudia? ¿Entes concretos o abstractos? Abstractos. Entonces, profe, ¿qué estudia la lógica? No, si la lógica es una ciencia, por si acaso, como ciencia tiene un objeto de estudio, ¿sí o no? Algo tiene que estudiar la lógica. A ver, profe, ¿qué entendía o qué estudia, profe, la lógica? La lógica estudia, mira, la validez de la inferencia. Te preguntarás qué es una inferencia, ¿sí o no? Profe, a ver, ¿qué es una inferencia, profe? Ejemplo, yo digo, ¿sí o no? Todo hombre es mortal, ¿sí o no? Y luego digo, Jesús es hombre. Por lo tanto, ¿Jesús qué cosa es? Es mortal. ¿Se entendió? Profe, ¿eso es una inferencia? Sí. ¿Por qué le llamamos a esto inferencia? Porque de estos dos enunciados inferimos una ¿qué? Una conclusión. A esto se llama ¿qué? Inferencia. ¿Se entendió hasta ahí? Sí o que todo hombre es mortal. Y Jesús, ¿sí o no? Es hombre o fue hombre. Por lo tanto, Jesús ¿qué cosa es? Mortal. Esa es una inferencia. ¿Se entendió hasta ahí? Que de estos dos enunciados arriba podemos inferir una ¿qué? Conclusión. Profe, y es válido y válido. Por eso que la lógica como ciencia tiene que ser muy exacta. ¿Se entendió hasta ahí? Ojo, pero esta inferencia al mismo tiempo tiene otro nombre. A mí se lo llama como que se lo conoce como razonamiento. Porque cuando tú infieres, estás ¿qué? Razonando, ¿sí o no? Si yo que todo hombre es mortal y Jesús es hombre, por lo tanto Jesús ¿qué? Es mortal. Estoy que razonando, pero ojo, no solamente a la inferencia se le llama también ¿qué? Razonamiento. También ¿qué se le llama? ¿Qué pasaría? Imagínate, yo digo por molestarte, te digo, jovencito, ¿sabes qué? Mírale. No te diga, y la lógica es científica, te voy a decir para molestarte. Mira, te digo, mírale, todo hombre es mortal, jovencitos. Dime, ¿no? Jesús, jovencitos, es hombre. Por lo tanto, o fue hombre, por lo tanto Jesús ¿qué? Murió. Se acabó. Y un alumno me dice, no, profe, no. Él resucitó. Profe, él es inmortal. Así, pero dígame, joven. Dime, ¿todo hombre es mortal o no? Sí. ¿Y Jesús? ¿Cómo o no? Sí. Por lo tanto, ¿qué? Jesús murió. Según la lógica, ya. Murió. No, profe, todo es inmortal. Ya. Lo tuyo ya no es lógico. Lo tuyo ya es ¿qué? Creencia. Fe. Pero ya, si nos damos cuenta, ya no tiene nada que ver con la lógica. ¿Se entendió hasta ahí? Por eso, jovencitos, la lógica es importante para nosotros. Entonces, profe, ¿para qué es importante la lógica? Tú cuando llegues a la universidad, cuando hagas tu conferencia, cuando expongas, ¿verdad? Claro, algún día, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que argumentar, vas a tener que inferir, vas a usar tus argumentos. No te puedes contradecir. Por eso, cuando la lógica, ahí el padre de la lógica, ¿quién es?
es Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? Que la lógica, jovencitos, es un instrumento. Para él no era una ciencia. Era un instrumento ¿para qué? Para las demás ciencias. Ejemplo, dice Aristóteles, trata de decirnos esto. El que no sabe lógica no puede hacer filosofía. No puede hacer ningún tipo de ¿qué? De ciencia. Porque para hacer, jovencitos, ciencias y filosofía, primero tienes que saber argumentar. ¿Se entendió hasta ahí? Por eso si decimos que todo hombre es mortal, ¿sí o no? Y Jesús es hombre, por lo tanto Jesús murió. Eso es lo exacto. Eso es lo real. Si resucitó todo, ya es cuestión de ¿qué? De creencia, es cuestión de fe. Eso ya no se mete aquí la lógica. ¿Se entendió? Aunque tú no creas, la lógica destroza cualquier argumento religioso, jovencito, desgraciadamente para ti, ¿verdad? ¿Sí o no? Si alguien me dice, profe, ¿sabes qué? María fue, tuvo un hijo. Bueno, para que alguien tenga un hijo, mínimo que tiene que tener en su panza, no solamente su óvulo, también alguien tuvo que haber puesto ¿qué? Un espermatozoide. Oye, ¿qué hizo Dios? Ah, profe, no, Dios hizo, profe, una teletransportación y se metió por ahí, profe, su espermatozoide, ¿no? La teletransportación hizo en su útero. Bacán. Pero para que Dios ponga un espermatozoide, mínimo Dios que tiene que tener órgano reproductor. Tiene que tener ¿qué? ¿No? Un conducto y tiene que tener ¿qué? Donde la cría, ¿no? Donde va a criar sus espermatozoides. Ya sabes qué. Y si Dios tiene esas cosas, entonces Dios ¿qué? Ya no es Dios, sino que es hombre. Y si Dios es hombre, entonces alguien más tuvo que haberlo hecho ¿qué? El hijo de Dios. No, profe, que alguien de arriba. Bueno, lo tuyo no es lógico ya. Ya es cuestión de fe. Por eso es que la lógica es muy mala contigo. ¿Sí o no? La lógica es muy terrible, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso, jovencitos, es importante la lógica. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, a la lógica se estudia la inferencia o los razonamientos. Al razonamiento también se le llama ¿qué? Argumento, ¿sí o no? También se le llama argumento. Profe, porque si alguien me dice, no, profe, ¿sí o no? Jesús, profe, es inmortal. A ver, demuéstrame, argumentame, rómpeme este argumento. Este es un argumento, es un razonamiento, una inferencia. ¿Se entendió hasta ahí, jovencitos? Por eso, jovencitos, de una otra manera, ¿cuántas veces ha pasado esto, verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos jóvenes estaban esperando en cualquier momento que yo me contradiga, verdad? Que diga algo ilógico para por ahí, ¿sí o no? Pero, desgraciadamente para ti, como soy profesor de filosofía, no es porque sea un genio, sino como estudio lógica también, entonces cualquier cosa que yo te digo, tiene que, toda una estructura lógica ya. Cualquier cosa que digas, es posible que rebote. ¿Por qué? Porque ya yo todo lo he estructurado, que suene que necesario, una conclusión. Cualquier cosa que digas siempre va a rebotar. Tú dirás, ¿viste desgraciado? ¿Por qué siempre cuando digo algo, siempre me está contradiciendo? Porque yo, para poder hacerte la clase, tiene que tener una hilación lógica. No me tengo que salir de esa hilación lógica. Si no, pues cualquiera, ¿no? Ah, bicho dijo no se contradijo. Ah, bicho está mala, está grave. ¿Sí o no? Va a estudiar lógica, bicho, ¿verdad? ¿Sí o no? Es por eso, jovencitos, ¿se entendió, verdad? ¿Se entendió? Ya, profe, entonces la lógica justo estudia esto. Tu razonamiento, tu inferencia y tu argumento. Pero esto no es concreto, pues es que abstracto, está en la mente. Ya, profe. ¿Y qué es un argumento, inferencia o razonamiento? Mira, es una estructura de ¿qué? De proposiciones. Característica de la proposición. Vamos, ¿cuál es su principal característica? ¿Cómo son, señoritas? ¿Verdaderas o que son, señoritas? Falsas, ¿verdad? Ustedes han dicho, ¿verdad? ¿Sí o no? Las proposiciones son las únicas que pueden ser ¿qué? Bien verdaderas o pueden ser ¿qué, señoritas? Falsas, ¿verdad? ¿Sí o no? Son las únicas, ¿no? También conmigo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿De dónde salen las proposiciones? A ver, ¿de qué función del lenguaje salen las proposiciones? Ya que decimos que son necesariamente bien verdaderas o falsas. A ver ahí. Vamos a poner las tres funciones principales del lenguaje. ¿Para qué usamos el lenguaje? Para expresar nuestros sentimientos. ¿Qué función es? Para expresar nuestros sentimientos. Expresiva, ¿verdad? De la función expresiva podrá agarrar la lógica. O sea, de ahí saldrán las proposiciones. No. Ejemplo, ¿qué pasaría, señorita? A ver, que la vez pasada ya te está diciendo. ¿Qué pasaría si tu enamorado te dice que te quiere y que te ama? Dime, ¿lo que te dice es verdadero o falso o nunca lo sabrás? ¿Verdadero o falso o no se podría? Claro que no se podría, ¿verdad? No, si no van a decir, ¿sabes qué? Te amo, espérate, amor, voy a ver, ¿no? Verdadero, falso. No. De la función expresiva no salen ¿qué? Las proposiciones, ¿verdad? Por eso cuando no, Vallejo, no hay golpes a la vida tan fuerte, yo no sé, como el odio, etc. Oye, lo que dice Vallejo es verdad, ¿o? No, pues sí o no. Es una infusión, ¿no? Poética o también que expresiva.
expresiva. ¿Se entendió hasta ahí? Por eso de ahí no salen las proposiciones. Otro, cuando también que, otra función, cuando evitas o generas una acción. ¿La función qué? La apelativa, ¿sí o no? A ver, comentó cuando va a cierre la palabra. Profe, lo que usted dice es verdadero o falso. ¿Se entendió hasta ahí? A ver, joven, ¿qué hora es? Señor, lo que dice es verdadero o falso. Mongol, no te conoces la hora. ¿Qué quiere decir con eso, verdad? ¿Sí o no? Es por eso que la función operativa tampoco sale que las proporciones. ¿Las proporciones de qué función del lenguaje salen? ¿De qué función del lenguaje salen las proposiciones? Informativa o referencial, que te informa de un hecho de qué, de la realidad. ¿Se entendió hasta ahí? Yo digo que sí o no hay un ventilador prendido. Profe, acuérdate, jovencito, sí o no, lo que dice Aristóteles, acuérdate, todo lo que digo corresponde con qué, con la realidad. Eso es una ¿qué? Proposición, cuando informa un hecho de qué, de la realidad. Por eso que puede decir que es verdadero o es que falso. ¿Se entendió hasta ahí? Eso sería, jovencitos, una proposición. Ejemplo, ¿no? Pues estaba conversando con una de sus compañeras, no sé si es el salón, no sé, no la veo, o de repente está aquí, pero bueno, me disculpe si no la veo de repente. Entonces me dice, el profe, ¿sabe qué? Hay teorías donde dicen, ¿verdad?, que hay seres humanos, que no, hay otros seres que han hecho al hombre, que nos han hecho a nosotros, ¿no? La pregunta es, ¿lo que ella dice es verdadero o falso? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo? Verdadero. ¿Cómo? Ya, ¿es o no es proposición? ¿Es verdadero o falso? Y si no se puede terminar, ¿será proposición? No puede ser ni verdadero ni falso, porque no podemos todavía que demostrar si es verdadero y tampoco podemos demostrar que es falso. ¿Se entendió? Eso no sería una proposición. Entonces, ¿qué enunciado es? Sería un enunciado abierto. ¿Se entendió hasta ahí? Donde no se puede decir que es verdadero o falso. ¿Se entendió hasta ahí? Por eso, jovencitos, las proposiciones necesariamente describen hechos reales que nosotros podemos observar. ¿Se entendió hasta ahí? O también de repente demostrar. ¿Se entendió hasta ahí? Ya, bro. A ver, yo digo, jovencito, de repente por allí, es un ejemplo clásico de que Caperucita Roja murió en el Perú. ¿Es o no es una proposición? Sí. ¿Es o no es? Sí. ¿Qué? ¿Verdadera o falsa? Falsa. Ya, y si no murió en el Perú, ¿dónde murió? Claro, si ese es falso, tiene que haber una verdadera. Proposición abierta, profe. Eso no es proposición, pues, porque no es ni verdadera ni qué, ni falsa, no se sabe, pues, porque no está que en el cuento, ¿verdad? Sabemos que el Caperucita es el cuento, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Que lo sabe muy bien, ¿sí o no? Pero, si nos damos cuenta, no es una ¿qué? Proposición. Digo, Grau, el caballero normal, ¿es o no es una proposición? Sí. ¿Es o no es? Sí. ¿Qué opina? ¿Qué opina esta señorita? ¿Sí? ¿Qué opina el joven? ¿Es? ¿Alguien por acá dice que no es? Eso no es proposición, es una aposición. Sanos, lenguaje es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es una posición? Ahí lo dejamos. La chapa tu cuaderno de lenguaje. ¿Sí? Si nos damos cuenta, jovencitos, no, eso no es proposición, es una que aposición. ¿Se entendió hasta ahí? Ya, pero hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió, verdad? Una proposición necesariamente viene verdadera o qué? O falsa, ¿verdad, señoritas? ¿Sí? Ya, pero mira, y si la inferencia es una estructura de proposiciones, a ver, dime, ¿cuántas proposiciones hay en esta inferencia? Dice que está estructurada, armada de proposiciones. ¿Cuántas hay? ¿Todo hombre mortal? ¿Verdadero o no? Sí. ¿Eso es hombre? Bueno, eso decía. ¿Verdad o no? Sí. Dime que murió. ¿Verdad o no verdad? Ya que después de ser resucitado es cuestión de creer. Pero, dime cuántas proposiciones hay, Sano. Son tres. ¿De dónde sacas tú las dos? ¿Qué entiendes tú por estructura? ¿Qué entiendes tú por estructura? ¿Qué está construida? ¿Está hecha de qué? De proposiciones. Pero bien sano. Ahí está el ejemplo. ¿Cierto? ¿Está compuesta de qué? De premisas y su con y su conclusión. Acá están las premisas. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta ahora dónde te has equivocado o no? Ah, pero estas son las premisas. 1 y 2. ¿Y esto qué sería? La conclusión.
la conclusión. Mira cómo suma. La inferencia, a ver ahí, no son ni verdaderas ni tampoco son significa qué. Falsas, ¿verdad? Sino que son válidas. O inválidas. Pero nunca son verdaderas o qué. O falsas. ¿Se entendió? Las únicas verdaderas o falsas, ¿quiénes son, señoritas? Las proposiciones, ¿no? A loco se sabe eso. Ya no. Hasta ahí preguntas. ¿Se entendió, verdad? Ya, profe, ¿por qué se llama lógica formal? Él usa un tipo de lenguaje, eso después te lo voy a explicar. ¿Hasta ahí se entendió, jovencitos? Clasificación de las inferencias. Acá, por el número de premisas. Una se le llama inmediata. De fácil, ¿no? No te preocupes, es un regalo de los dioses esto. Y la otra se llama ¿qué? Inmediata. A ver, profe. Inmediata. Tiene una premisa. Al ojo, ¿verdad? Inmediata, ¿más de cuántas? ¿Más de cuántas? ¿Más de 2 es 3? Más de una premisa. Ya sabes por qué el inglés. ¿Se entendió hasta ahí? A ver, profe, ejemplo. Acá he puesto, mira. No, Nietzsche, filósofo y ateo. Marx, filósofo y ateo. Lenin, filósofo y ateo. ¿Cuántas proposiciones, o perdón, premisas hay ahí? ¿Es inmediata o inmediata? Inmediata. Así no es más sencillo. ¿No? Si el limeño es peruano. El limeño, ya le podemos hablar nosotros. ¿Cuántas proposiciones, premisas hay? Inmediata. ¿Cuántas premisas hay? ¿Inmediata o inmediata? Inmediata. Oye, está ya, ¿no? A ver, ¿te entendés ahí? Vamos a preguntar, ya sé que voy a preguntar. Si es soltero, bueno, ya sabemos lo que viene. ¿Inmediata o inmediata? Inmediata, ¿verdad? Vas a poder pintar tu cabello bastante. Hasta ahí preguntas, jovencitos. Hasta ahí preguntas, ¿se entendió? Algo. ¿Difícil? No. Pero, ahora viene el otro. Mírate. Por su conclusión, está la inductiva. Ustedes ya conocen esto, ¿no? ¿La otra cómo se llama? Deductiva. ¿Qué significa, profe, por su conclusión? Mira, en la inductiva, la conclusión, ¿qué cosa es? Es probable. Acá es probable. ¿Sí? Mientras la deductiva, ahí recién. La conclusión, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es necesaria. Ejemplo, aquí mira. Nietzsche fue filósofo y ateo. Marx, filósofo ateo. Lenin, filósofo ateo. Por lo tanto, en conclusión, todo filósofo es ateo. ¿Es necesario? No. ¿Qué cosa es? Yo no. Es probable. Quizás, tal vez, todo filósofo sea que ateo. Entonces, una inmediata. ¿Inductiva o deductiva de arriba? Inductiva. ¿Se entendió hasta ahí? Ah, pero es como decir esto, ¿cierto? Miguel estudió, ingresó a San Marcos. Carlos estudió, ingresó a San Marcos. Pedro estudió, ingresó a San Marcos. ¿Cómo se llama usted, jovencito? Ya, Jorge estudió, por lo tanto ingresará a San Marcos. ¿Es necesario? ¿Qué cosa es? Probable, ¿verdad? ¿Sí o no? No, es probable. Es que método inductivo. No, de hecho particulares, pero no puedo generalizar necesariamente. Sino que hago acá probabilidad. ¿Se entendió? Su conclusión no es necesaria. ¿Se entendió hasta ahí? De repente por acá tu compañero le sacó la vuelta, de repente se enamorado. Así que ¿sí o no? Tenía otro también en la relación, hizo lo mismo. Acá tu compañero también hicieron lo mismo. Acá también, allá también, hasta él también hicieron lo mismo. ¿Qué dicen? Por conclusión, todos los hombres son infieles. Dime, ¿eso es probable o es necesario, señoritas? Para que una señorita diga que es necesario, tuvo que estar con quién. No podemos que o sea, no decimos que todos los hombres son ¿qué? Infieles. ¿Se entendió? Profe, es probable.
No, quizás, tal vez, puede haber un sano por ahí que siga siendo fiel, ¿no? ¿No? Como tu profe, ¿no? Como tu profe. Claro, ¿no? Más malogrado. ¿Se entendió hasta ahí? Claro, sabemos que tu papá no es, ¿verdad? A ver, no, ya lo conocen el viejo, ¿verdad? A ver, si es limeño, entonces es peruano, ¿verdad? Es limeño, por lo tanto, ¿qué es? Peruano. Dime, ¿ese es necesario o es probable? Entonces, ¿de o I? Acá me dice, si es soltero, no es casado. ¿Probable o necesaria esa conclusión? Claro, si es soltero, necesariamente que no es. Entonces, ¿qué? K es casado. Ya está muy bien, ¿no? El dedo. ¿Se entendió, frijoles? Así sencillo. Ahora, si la lógica es una ciencia exacta, como sabemos, ¿verdad? Es una ciencia exacta. Dime, ¿qué va a estudiar? ¿Los razonamientos deductivos o los inductivos? Inductivo. ¿Los de o los sí? Los deductivos. ¿Se entendió hasta ahí? Esa es la primera clase. El primer tema. Profesor, sí. ¿Por qué se llama lógica formal? No. Formal porque estudia entes abstractos, ¿verdad? Pero también ¿por qué? Porque usa un lenguaje que simbólico. Ejemplo, ¿qué es un lenguaje simbólico? Mírale, aquí. Esto yo lo puedo simbolizar y hacer que un razonamiento que universal. Ejemplo, acá todo hombre es mortal, ¿sí o no? ¿No? O si es hombre, vamos a ponerlo mejor así, ¿no? Si es hombre, es mortal. Acá pongo que P, entonces Jesús, ¿sí o no? Es hombre. Por lo tanto, Jesús, ¿qué cosa es? Ya, profe, esto es el lenguaje simbólico. Esto ¿no? En la China es válido. Si bajan los marcianos, los enseñamos en nuestro sistema, también va a decir que es válido. ¿Se entendió hasta ahí? Ya, profe, esto, jovencitos, es el lenguaje simbólico que tenemos nosotros. Ah, profe, otro lenguaje, ¿no? P, entonces Q. Y si digo que, si niego Q, necesariamente niego que. Ya, estos son los símbolos que usamos en la lógica. Claro, no te lo estoy diciendo a ustedes porque estamos haciendo introducción nada más a la lógica, lo que te pueden es mi visión. Pero esto ya pues no, eso es para Gallego, ¿sí o no? Y para los integrales. No, pero te enseño los símbolos. Pero igualito que usted también quiere, las matemáticas, ¿verdad? Mira, usamos lo mismo que las matemáticas, ¿ah? Mira, mira. ¿Qué usan las matemáticas? Variables y qué más, ¿ah? Y constantes, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira, P, entonces Q. ¿Qué hacen las matemáticas? Mira lo que son las 1, ¿no? Y 1. Y acá pone de repente, ¿sí o no? Más. Ya, profe. Vamos a poner esto, ¿no? Aquí P, ¿no? Profe, y aquí 1, ¿sí o no? Más 1. Ya, profe. Ya, profe. Al ojo. Aquí necesariamente, ¿qué te sale? Y aquí necesariamente, ¿qué te sale? ¿No? Entonces crees que tú quieres mongol. ¿Sí? Pero, si nos damos cuenta, ¿sí o no? Aquí, jovencitos, ¿qué significa? Mírame, ¿por qué es simbólico? Estas son las constantes. ¿Y estas qué son? Las variables. ¿Por qué se llama constante y variable? A ver, ¿saben o no saben? Constante porque ¿qué? Yo puedo poner aquí que X, puedo poner que Y, puedo poner R, S, igualito que aquí en la suma, ¿sí o no? Yo puedo poner 2, puedo poner 3, mira, estas son las constantes, y las demás que son, las variables. Es matemática, es lógica, pues. ¿Se entendió eso ahí? Postula ya. Ah, profe, si no damos cuenta, claro, ¿no? Eso es, jodidos, el lenguaje que simbólico. También se llama el lenguaje que formal. Eso usa la lógica formal. Pero hay otra lógica. La lógica no que no formal. Y la lógica no formal, ¿qué tipo de lenguaje usa? Usa el lenguaje que natural. ¿Y cuál es el lenguaje natural? El lenguaje natural es el que hablamos nosotros. ¿Sí o no? Y aquí viene la famosa que falacias. No entiendo, profe. ¿Cómo que de ahí vienen las falacias? Claro, y las falacias no formales, ¿se llama? Porque usan el lenguaje que no formal o el lenguaje que natural.
natural. Tú cuando cometes tus falacias con tu viejo, tu viejo no dice, no, viejo, ¿qué? P, entonces Q, ¿sí o no? No, negación de P, por lo tanto, Q, viejo. Tú no haces eso, pues. Es un lenguaje simbólico. Tú cuando cometes tus falacias no formales, vas a usar tu lenguaje, ¿qué? Tu lenguaje natural. El que hablamos ahorita. Por eso que cuando tú escuchas a Philip Pater, cuando escuchas tú a Alan García, tú vas a escuchar pura falacia y él no te aplica P, entonces Q. Lo único que te aplica son puras falacias, pero usan su lenguaje, ¿qué? Natural. Y tú lo puedes entender. ¿Se entendió? Mira, el lenguaje simbólico o el formal es universal y necesario. El lenguaje, jovencito, natural, ¿qué cosa es? Ambiguo. Depende de cada cultura. Si Alan García va a un chino a florearle con su lenguaje, ¿qué? Natural con el español, los chinos ni lo van a entender. Pero si Alan García, ¿sí o no?, usa estos símbolos y le enseña a un chino dice, ustedes sí están en otro nivel. ¿Se entendió hasta ahí? Por eso hay la gran diferencia. Falacias. ¿Qué tipo de razonamiento sería? Tú dices, ¿válidos o inválidos? ¿Qué opinas tú? O las dos cosas. Ya comete falacias. ¿Qué quiere decir? Te estoy diciendo que dice algo válido. ¿De dónde cree que vive falacias, señorita? Entonces, ¿podría ser malo? No, güey, no. ¿Cómo es? Muy sana eres, suba. ¿Sí o no? ¿Cómo dice falacia? Y él, no, válido, bro. No. A ver, no, señorita, que son muy sanas. Esa edad cree que no, se enamoró es falso. Ah, es dos cosas válidas, me dice. ¿Verdad, sí o no? Bro, las falacias, por si acaso, son razonamientos que inválidos, también llamados ¿qué? O incorrectos. ¿Cómo cometemos estas falacias? Las cometemos de dos maneras: por paralogismo y por sofisma. Paralogismo, sin intención. Por sofisma, ¿con qué va? Con intención. Si tú no sabes que es una falacia y has cometido un montón de falacias, ¿tú estás por paralogismo o por sofisma? Por paralogismo. En cambio yo, cuando he usado falacias y tú ni te has dado cuenta, y lo he hecho ¿qué? Adrede, he usado ¿qué? El sofisma. ¿Se entendió hasta ahí? Hay falacias que se cometen con intención y falacias que se cometen sin intención.